Nos encontramos reunidos en esta oportunidad para dar comienzo a la defensa oral del trabajo de tesis doctoral de la ingeniera agrónoma María Florencia Morisco Liruso, titulado Caracterización fenotípica y molecular de dos poblaciones de Panicum coloratum, variedad macaricariense, el cual constituye el último requisito académico para obtener el título de doctora en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. Este trabajo se realizó bajo la dirección de la doctora Silvina Felitti y la codirección del doctor Guillermo Prata, a los que agradecemos su colaboración. Es importante destacar la relevancia de este acto académico en el cual el tesista presenta el trabajo realizado para optar al máximo título académico que extiende nuestra universidad. En esta oportunidad, el jurado designado para evaluar el trabajo de tesis estuvo integrado por el ingeniero agrónomo doctor Alberto Galuzzi, profesor titular e investigador de botánica morfológica de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos, investigador categoría 1, programa de incentivos docentes; el ingeniero agrónomo doctor Francisco Espinosa, profesor adjunto de genética y mejoramiento genético de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste, investigador independiente Ivone Conicet; y la licenciada doctora Luciana Delgado, docente de Química Biológica de nuestra casa, e investigadora adjunta ICAR CONICET. Bien, como bien presentó Juliana, este trabajo de tesis se denomina Caracterización fenotípica y molecular de dos poblaciones de Panicum coloratum, variedad macaricariense, y estuvo dirigido por la doctora Silvina Felitti y codirigido por el doctor Guillermo Prata. Como introducción general y contextualizando un poco el territorio, Argentina es el país más austral de Sudamérica y debido a su vasta extensión presenta una gran variedad de climas, relieves y situaciones productivas. La franja central, correspondiente a la pampa húmeda, es poseedora de los suelos de mayor aptitud para el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas. A partir del año 1980, con el avance de la agricultura y el aumento de la producción de soja, se ha producido un desplazamiento de las actividades ganaderas hacia suelos más hostiles y menos productivos por tener limitantes tanto climáticas como edáficas. Estas características han despertado un gran interés en evaluar otras características en nuevas especies megatérmicas. Esta especie es denominada Panicum coloratum, es una gramínea perenne originaria de Sudáfrica, fue introducida en América, en Estados Unidos y en Australia. Posee un hábito de crecimiento de tipo C4, lo que las hace menos propensas a sufrir estreses hídricos y térmicos. Es una especie de reproducción sexual, alógama de polinización abierta y usualmente tetraploide. El fruto es de tipo cariopse con el pericarpio adherido y la forma de diseminación más común es a través de semillas, pero también se da la propagación vegetativa a través de rizomas que tienen la capacidad de emitir raíces cuando sus entrenudos entran en contacto con el suelo. Es buena productora en cantidad y calidad de forraje, lo que le permite conservar su forraje diferido hacia el invierno. La variedad macaricariense es resistente a sequías, se adapta a suelos salinos y tolera periodos de encharcamientos temporarios. La inflorescencia es de tipo panoja, laxa, muy abierta. Las espiguillas se encuentran sobre largos pedicelos y poseen dos flores, una flor basal estéril y una flor superior fértil. La floración es determinada y la maduración de los cariopsis es desuniforme dentro de la panoja, lo que implica una inmediata desarticulación de los mismos al finalizar su madurez. Esto genera una gran dificultad para cosechar semillas de calidad y en el país se reconocen dos cultivares, el cultivar capivera y el cultivar bambatsi. Como objetivo general planteado en esta tesis, el mismo fue contribuir a la caracterización de la variabilidad fenotípica existente mediante la evaluación de dos poblaciones de Panicum coloratum, variedad macaricariense, y la identificación de la diversidad genética mediante marcadores moleculares de tipo ISSR. La hipótesis que se desprendió del objetivo general fue que existen diferencias en el comportamiento de los principales caracteres fenotípicos y moleculares asociados a Panicum coloratum, variedad macaricariense. Como objetivos específicos se plantearon tres. El primero fue evaluar y caracterizar dos poblaciones de Panicum coloratum, variedad macaricariense, a partir de caracteres morfológicos, para así obtener materiales que sean distinguibles en cuanto a la caída de los cariopses, al comportamiento germinativo y a la morfología de la panoja. El segundo objetivo específico planteado fue estimar la heredabilidad en sentido estricto del carácter caída de cariopsis mediante el método de regresión progenie-progenitor. Y como tercer objetivo específico, se planteó evaluar y caracterizar la diversidad molecular mediante marcadores moleculares de tipo ISSR, con el objetivo de determinar el grado de similitud entre los individuos de cada cultivar.
Las muestras de semillas iniciales fueron cedidas por la Estación Experimental Agropecuaria de Anita Rafaela. Las mismas fueron tomadas de un ensayo de pasturas que fue previamente clasificado y presentó un buen establecimiento de plantas. El lote sobre el cual se realizaron los experimentos fue cedido por la Cátedra de Forrajes. Sobre las parcelas no se realizaron aplicaciones químicas previas, durante ni post-trasplantes. Solo se realizaron 2 pasadas de un implemento de disco para favorecer el movimiento de tierra y sucesivas limpiezas manuales a medida que avanzaba el experimento. Todas las evaluaciones se realizaron a nivel de planta individual. El capítulo 1 se denominó caracterización fenotípica de 2 poblaciones de Panicum coloratum en cuanto a su dinámica de caída de cariopsis, comportamiento germinativo y morfología de panoja. En este capítulo se abordó el objetivo específico número 1. A lo largo de la historia, los frutos han evolucionado mediante diversos mecanismos para mediar entre la maduración y la dispersión de sus semillas. Desde un punto de vista anatómico, la desarticulación de los cariopsis es un proceso que está condicionado por la aparición de 2 capas de abscisión en la base de la espícula. Una primera capa de abscisión, denominada justamente primaria, se ubica en el pedicelo, cerca de la base de las glumas, y contribuye con el 81% de la caída de los cariopsis. Mientras que la capa de abscisión secundaria se ubica en la raquilla de la flor fértil y el porcentaje de contribución a la caída es muchísimo menor. Desde el punto de vista fisiológico, en la germinación, una semilla seca y viable absorbe agua y se hidrata, extendiendo su eje embrionario a través de las cubiertas seminales. Para caracterizar la diversidad genética en las especies, suelen evaluarse caracteres morfológicos basados en descriptores fenotípicos asociados a las variables de interés. En el mes de noviembre del año 2015 se sembraron 2 cultivares de Panicum coloratum en vasos plásticos sobre un sustrato compuesto por 50% tierra y 50% vermiculita. Tras 2 meses de crecimiento, se trasplantaron las plántulas a botellas plásticas de 2 litros, para finalmente en el mes de marzo del año 2016 realizar el trasplante definitivo de las 90 plantas de cada cultivar al lote final. Respecto a la caída de cariopsis, en el mes de marzo del 2017 se seleccionaron alrededor de 15 plantas al azar de cada cultivar. A cada una de dichas plantas se les añadió una trampa de cariopsis que consistió en una estructura de hierro vertical a la cual se le adosaron 2 anillos concéntricos separados a una distancia entre sí de 30 centímetros, y en la base del segundo anillo se le incorporó un embudo colector de semillas. Las colectas se realizaron de manera semanal durante 70 días entre los meses de marzo y mayo de los años 2017 y 2019, y adicionalmente se tomaron datos de precipitaciones, humedad, temperatura y vientos. Las colectas se realizaron hasta que aproximadamente el 80% de las inflorescencias habían perdido la totalidad de sus cariopsis. Y las comparaciones entre cultivares se realizaron mediante la prueba no paramétrica del tipo chi cuadrado. Respecto al comportamiento germinativo, el análisis se realizó sobre los cariopsis obtenidos durante el análisis de caída del año 2017. El mismo incluyó 5 tratamientos diferenciales sobre los cariopsis bajo 2 condiciones de crecimiento que variaron en luminosidad y en temperatura. Los tratamientos fueron cariopsis control, los cuales estuvieron completos con las glumelas adheridas, tanto la lema como la palia. Cariopsis sin glumelas, esto fue realizado mediante la ayuda de un bisturí. Cariopsis con glumelas escarificados con papel de lija. Cariopsis con glumelas sometidas a la acción de calor seco y a la acción de calor húmedo. La determinación de semillas germinadas se realizó diariamente durante 10 días y las comparaciones tanto entre cultivares para cada tratamiento como entre tratamientos dentro de cada cultivar también se realizó mediante chi cuadrado. Respecto a la morfología de panoja, una vez finalizada la cosecha de los cariopsis, se cortaron las panojas y se evaluaron sus variables morfológicas, las cuales fueron longitud de raquis, que fue medida como la distancia en centímetros desde el extremo superior hasta la primera ramificación de la panoja, longitud de panoja, que fue medida como la distancia en centímetros desde el ápice hasta el nudo de la hoja bandera, altura de panoja, que se midió como la longitud también en centímetros desde la base de la panoja hasta el ápice. Luego las panojas se pesaron y se llevaron a estufa a 60 grados centígrados por 3 días y volvieron a pesarse nuevamente para obtener el porcentaje de materia seca. Luego se realizó una ANOVA a 2 criterios de clasificación y se aplicaron análisis multivariados de componentes principales. Respecto a los resultados para la dinámica de caída de cariopsis, estos demostraron la existencia de diferencias significativas entre cultivares en los 2 años de evaluación. Puede visualizarse en el gráfico que hay 2 picos de caída de cariopsis que
cayeron en la misma fecha, a pesar de que eso significa semanas distintas de evaluación en los 2 años. Esto es debido a una cuestión logística del experimento. También se graficó el porcentaje acumulado de cariopsis caídos por cultivar para el año 2017 y para el año 2019. En las gráficas se puede visualizar un comportamiento similar hasta la semana 4 en ambos cultivares, donde a partir de esa semana se empiezan a notar diferencias significativas hasta la semana 7 en el año 2017 y hasta la semana 6 en el año 2019. Respecto al comportamiento germinativo, no se encontraron diferencias que hayan sido significativas entre cultivares para los diferentes tratamientos. Tampoco se encontraron diferencias significativas entre tratamientos dentro de cada uno de los cultivares evaluados. Respecto a la morfología de panoja, se encontraron diferencias significativas tanto entre cultivares como entre años. Puede visualizarse en la gráfica que el cultivar Bambazzi representó los mayores valores para las variables longitud de panoja y longitud de raquis en los 2 años de evaluación. De la misma manera, el cultivar Capivera representó los mayores valores de la variable de porcentaje de materia seca para los 2 años en evaluación. Cabe destacar también que en el año 2019 todos los valores de las variables fueron significativamente mayores que los valores del año 2017. Se realizó un gráfico biplot en el cual cultivares y años se combinaron como fuente de variación. Se obtuvieron 4 puntos. El 99,6% de la variabilidad total de los datos pudo explicarse mediante la componente principal 1 y la componente principal 2. Se encontraron correlaciones altas, positivas y significativas entre las variables longitud de panoja, longitud de raquis y peso húmedo. Estas 3 variables junto a peso seco fueron las variables que mayor aporte hicieron en la componente principal 1, a diferencia de la componente principal 2, que los mayores aportes los hicieron las variables altura de panoja y porcentaje de materia seca. El cultivar Bambazzi y en el año 2019 se puede visualizar que se encuentra en el extremo derecho de la gráfica. Este cultivar y este año presentaron los mayores valores para las variables longitud de panoja y longitud de raquis, que son variables que están estrechamente asociadas a la componente principal 1. También se puede visualizar en el gráfico que Capivera 2017 se encontró en el extremo izquierdo de la componente principal 1, debido a que sus valores de longitud de panoja y de longitud de raquis fueron significativamente menores. También Capivera 2019 se ubicó cercano a Bambazzi 2017 en la dirección de la componente principal 1, pero se encontró distante al mismo en dirección de la componente principal 2. Esto es debido a que presentó un mayor porcentaje de materia seca, que fue una variable que está altamente asociada a la componente principal 2. En el gráfico biplot del año 2017, el 75,3% de la variabilidad total observada en los datos puede explicarse mediante las primeras 2 componentes principales. También se encontraron correlaciones altas y positivas entre las variables longitud de panoja y longitud de raquis y peso seco y peso húmedo. Todas las variables aportaron de manera positiva a la componente principal 1, salvo el porcentaje de materia seca. Y en la componente principal 2, las 2 variables que aportaron de manera significativa fueron la longitud de panoja y la longitud de raquis. Si trazamos una línea horizontal, se puede visualizar también que las plantas del cultivar Bambazzi tienden a ubicarse en el extremo superior del gráfico. Esto es debido a que presentaron los mayores valores de longitud de panoja y longitud de raquis, y estos valores realmente fueron significativamente mayores a los valores del cultivar Capivera. En el gráfico biplot del año 2019, la estructura del gráfico se mantiene, igual que la del año anterior. El 77% de la variabilidad también es explicada por las primeras 2 componentes principales. Se encontraron también correlaciones altas y positivas entre las variables antes mencionadas. Y la contribución negativa del porcentaje de materia seca a la componente principal 2 es menor que en el año 2017, por eso también si se traza una línea horizontal se logra una mayor diferenciación entre las plantas del cultivar Bambazzi y de las plantas del cultivar Capivera. Panicum coloratum ha sido estudiada en una gran variedad de aspectos, pero la realidad es que la variedad macaricariense, los estudios han sido realmente muy escasos. Encontramos una dinámica de caída distinta para cada cultivar en ambos años en estudio, coincidiendo el pico de caída durante los primeros días de mayo, sin evidenciarse influencia de factores climáticos externos. Estos resultados difieren de lo reportado por Denner, quien evaluó poblaciones de Panicum coloratum, en las cuales encontraron 2 picos de caída de semillas que fueron
altamente influenciados por intensos temporales de lluvia y de vientos. En correspondencia con lo manifestado por Burson en sus investigaciones, podemos reportar que también los primeros cariopsis comenzaron a desprenderse de la planta madre a los 15 días de iniciada la floración. El análisis de germinación no demostró efectos que respondan a una sincronía madurativa, aun cuando se hayan evaluado los cariopsis bajo distintos métodos de escarificación y distintas condiciones de crecimiento. Estos resultados acuerdan con lo reportado en los resultados de Maina. Nuestros resultados fueron esperables, considerando que se evaluaron semillas maduras y asegurando que el periodo entre su cosecha y la realización del ensayo superó el tiempo de 6 meses, reportado por Strichler y Young para Panicum coloratum, y las diferencias encontradas entre cultivares respecto a los caracteres longitud de panoja y longitud de raquis se relacionaron a la arquitectura de la vegetación, al igual que lo reportado por Balanzá en sus investigaciones, quien manifiesta que probablemente una reducción en el tamaño de la panoja lleve a una reducción de la sincronía madurativa y por lo tanto una reducción en la caída de los cariopsis. Las diferencias encontradas para el porcentaje de materia seca han fortalecido la apreciación visual de que el cultivar capivera desarrolla un hábito de crecimiento que es fundamentalmente rastrero, con una mayor producción de biomasa que cubre los entrenudos, y debido a las variaciones fenotípicas observadas sobre plantas que crecieron bajo condiciones homogéneas en cuestiones edáficas y climáticas, creemos que sería interesante utilizar estos caracteres como fuente de variación para futuros programas de mejoramiento. Para concluir el capítulo 1, no se encontraron diferencias en el comportamiento germinativo, ni en las variables altura de panoja, peso húmedo y peso seco. Sí se detectaron diferencias en la dinámica de caída de los cariopsis, en la longitud de la panoja, longitud de raquis y porcentaje de materia seca, tanto entre los cultivares como entre los años de evaluación. Y dentro de la interacción genotipo-año, las diferencias no fueron significativas. El comportamiento de dicha especie fue adecuado en ambos cultivares, por lo tanto, es factible recomendar su cultivo en regiones templadas de la pampa argentina. El capítulo número 2 se denomina estimación de la heredabilidad en sentido estricto para la caída de cariopsis en Panicum coloratum, variedad macaricariense. En este capítulo se abordó el objetivo específico número 2. En el desarrollo de nuevos cultivos con mejoras en determinados caracteres no ha sido una tarea sencilla para los mejoradores, debido a que los mismos, por su naturaleza poligénica, se encuentran altamente influenciados tanto por su genotipo como por el ambiente y por la interacción genotipo-ambiente. Por este motivo, resulta indispensable conocer la variabilidad genética que está disponible en el material y la heredabilidad de dichos rasgos en estudio. La heredabilidad en sentido estricto refleja la proporción de la variancia fenotípica que es debida a diferencias entre efectos genéticos aditivos, y el análisis de regresión lineal se emplea para relacionar valores medios de los caracteres medidos en los padres y en las medias de la progenie, siempre y cuando sean evaluados juntos en experimentos bajo ambientes similares. Las semillas utilizadas en este análisis fueron aquellas recolectadas durante el análisis de caída realizado en 2017. En el mes de enero del año 2018 se sembraron las cariopsis en vasos plásticos sobre un sustrato compuesto por 50% tierra y 50% vermiculita. El ensayo estuvo conformado por 7 familias de medios hermanos, 3 familias pertenecientes al cultivar capivera y 4 familias pertenecientes al cultivar bambazzi. Y finalmente, en el mes de agosto del 2018 se realizó el trasplante definitivo a un lote continuo al lote de los padres. Respecto a la dinámica de caída de cariopsis en la progenie, en el mes de febrero del 2019 se seleccionaron plantas al azar, tanto del cultivar capivera como del cultivar bambazzi. A cada una de las mismas se le añadió una trampa de cariopsis idéntica a la mencionada en el capítulo 1. Se realizaron las colectas semanales entre los meses de febrero y marzo de los años 2019 y 2020. Las mismas se realizaron hasta que aproximadamente el 80% de las inflorescencias habían perdido la totalidad de sus cariopsis, y adicionalmente se tomaron datos meteorológicos de precipitaciones, humedad, temperatura y viento, y las comparaciones entre poblaciones para la caída de cariopsis se realizaron también mediante la prueba no paramétrica de chi cuadrado. Respecto al análisis de la covariancia progenie-progenitor, inicialmente se verificó si hubo diferencias entre los cultivares de la progenie respecto a la caída de cariopsis, y se realizó mediante la prueba no paramétrica de chi cuadrado. También se comprobó para la variable dependiente el cumplimiento de las premisas de normalidad mediante Shapiro-Wilks, y la heredabilidad en sentido estricto fue estimada mediante el método de regresión progenie-progenitor, en el cual el valor de la variable independiente fue el progenitor femenino, y para la variable dependiente el valor medio de cada uno de los descendientes.
Los valores de heredabilidad en sentido estricto obtenidos se clasificaron de acuerdo al criterio de Ramírez y Egañá, en el cual valores superiores a 0,50 fueron considerados como altos, valores entre 0,25 y 0,50 fueron considerados como valores medios, y valores menores a 0,25 se consideraron bajos. En función de los resultados, para la dinámica de caída de cariopsis en la progenie, estos demuestran que no existen diferencias significativas entre los cultivares analizados para la caída de cariopsis en los 2 años de evaluación. Respecto al análisis de la covariancia, la única diferencia significativa encontrada responde a la semana 5. Esto podría sugerir que los cambios en el porcentaje de caída de cariopsis en la progenie podrían estar asociados a los cambios en el porcentaje de caída de cariopsis en los padres, y la heredabilidad en sentido estricto, representada como el doble de la recta de la pendiente de regresión, fue numéricamente mayor a 1 y estadísticamente significativa, resultando posible de informar como alta según el criterio de Ramírez y Egañá antes mencionado. El grado de ajuste del modelo para la semana 5 implica que el 38% de la variabilidad del porcentaje de caída de cariopsis de la progenie se explica por cambios en el porcentaje de caída de cariopsis de los padres. También, si visualizamos la gráfica de dispersión de los datos en conjuntos, se puede confirmar la existencia de una relación claramente positiva entre las variables, de manera que a medida que aumenta el porcentaje de caída en los padres, también aumenta el porcentaje de caída en la progenie. La información fenotípica obtenida en la generación anterior, es decir, en el capítulo 1, ha permitido calcular la regresión sobre individuos pertenecientes a familias de medios hermanos en la generación siguiente, es decir, en el presente capítulo. El único valor significativo de la heredabilidad en sentido estricto fue en la semana 5. Esto se relaciona directamente con los resultados obtenidos en el capítulo 1 en función de las gráficas del porcentaje acumulado de caída de cariopsis, donde se puede visualizar que justamente en la semana 5 es donde las diferencias expresadas entre los cultivares son máximas. La alta heredabilidad en sentido estricto obtenida en el presente trabajo coincide con los estudios realizados por distintos autores, quienes mencionan que variables relacionadas al rendimiento de semillas poseen altos valores de heredabilidad, y resulta de suma importancia conocer otros caracteres morfológicos que estén asociados a la producción de semilla, caracterizar la proporción de la variabilidad que es explicada por los componentes genéticos y la heredabilidad de dichos caracteres. Concluyendo el capítulo 2, podríamos decir que el único valor significativo de heredabilidad en sentido estricto obtenido fue en la semana 5, lo que nos da una idea de la existencia de una variancia genética aditiva y también de su estabilidad. Estos elevados valores también representan una amplia variación genética, y como dije anteriormente, los resultados obtenidos complementan la información presentada en el capítulo 1 respecto a la mayor diferenciación de los dos cultivares en la semana 5. Por lo tanto, la variación en los efectos aditivos existentes sobre el carácter en estudio ofrece mayores posibilidades de mejorar genéticamente individuos mediante una selección artificial. El capítulo 3 se denomina caracterización molecular de dos poblaciones de Panicum coloratum, variedad macalcariense, mediante marcadores moleculares de tipo ISSR. En este capítulo se abordó el objetivo específico número 3. A lo largo de la historia, en el mejoramiento vegetal, el objetivo que prima siempre fue aquel de seleccionar genotipos superiores a partir de la identificación de fenotipos superiores. Por este motivo, las especies han sido caracterizadas mediante caracteres morfológicos, lo que representó siempre un primer paso para la descripción y la clasificación de las plantas. La evaluación del germoplasma constituye un paso importantísimo antes de establecer un programa de mejoramiento genético, y por este motivo suelen recomendarse la utilización de marcadores moleculares que detectan la variabilidad a nivel del ADN. Estas técnicas se denominan selección asistida por marcadores, y los ISSR involucran la amplificación de segmentos de ADN que están situados entre dos microsatélites o entre dos secuencias repetidas orientadas en dirección opuesta. Previo a la extracción del ADN genómico se seleccionaron 20 individuos pertenecientes a cada uno de los cultivares evaluados. Las muestras de hojas jóvenes se tomaron a primera hora de la mañana, las cuales no evidenciaron lesiones ni signos de ataques por patógenos, y fueron almacenadas en freezer a -80 hasta el momento de su utilización. La extracción del ADN genómico se realizó mediante un protocolo de aislamiento a gran escala modificado. Se cuantificó la concentración y su pureza en cada una de las muestras mediante espectrofotometría, y se evaluó la calidad e integridad por medio de geles de agarosa al 1,5% teñidos con CyberSafe.
Respecto a los marcadores moleculares, se seleccionaron 7 cebadores que demostraron una alta claridad y reproducibilidad de los patrones de banda mediante amplificaciones en PCR. Los productos de amplificación fueron resueltos en geles de agarosa al 2,5%, corridos a 70 voltios durante aproximadamente 3 horas y teñidos también con CyberSafe. Se sembraron 20 muestras seleccionadas de cada cultivar por gel junto con un marcador de peso molecular que permitió comparar el patrón de bandas tanto entre genotipos como entre cultivares y también entre geles. Respecto a la caracterización de la diversidad genética, se construyó una matriz en la cual las filas estuvieron representadas por los genotipos de cada uno de los cultivares evaluados, mientras que las columnas representaron los loci pertenecientes a cada uno de los marcadores moleculares. La banda presente proviene de la presencia de una copia del alelo dominante, que puede ser el homocigota dominante o el heterocigota, y se codifica con el número 1, y la ausencia de la banda corresponde al homocigota recesivo y se codifica con el número 0. Previo al análisis, se seleccionaron aquellos loci cuya frecuencia de bandas presentes sea superior al 40% en todos los individuos, y todos los análisis estadísticos se realizaron utilizando los programas Infostat e Infogem. Los datos obtenidos se dividieron en 3 grupos de evaluación. El primer grupo se denominó análisis multivariado de los datos moleculares, y representó el número total de loci amplificados, el número de loci polimórficos, el número promedio de loci por ISSR, el porcentaje de polimorfismo por ISSR y el número de bandas exclusivas por cultivar. El análisis multivariado estuvo representado por clústeres realizados con la totalidad de los lochis obtenidos y clúster realizado con los lochis mencionados, con los lochis seleccionados mediante el criterio antes mencionado, y también se realizó un análisis AMUVA. El análisis de la asociación entre la diversidad molecular y la caída de Cariopsis, inicialmente se comprobó la normalidad mediante Shapiro-Wilks, y luego se comprobó la asociación entre el polimorfismo molecular y la variación fenotípica mediante el método no paramétrico de Kruskal-Wallis. Los resultados en función de los marcadores moleculares, el protocolo de aislamiento y purificación de ADN proporcionó resultados aceptables en términos de pureza y cantidad, y luego de digitalizar las imágenes, se puede visualizar que se obtuvo un buen perfil de bandas. Respecto a la caracterización de la diversidad genética, se puede decir que ambos cultivares demostraron una gran cantidad de bandas amplificadas. Se obtuvo un total de 42 bandas ISSR, de las cuales el 100% fueron polimórficas. El número de loci promedio detectado por ISSR fue de 6, y el cultivar Capivera fue quien mostró el mayor número de bandas exclusivas. En el análisis multivariado se realizó inicialmente un clúster utilizando el algoritmo de Ward y como métrica a la distancia de Ditsche para la totalidad de los loci presentes en la matriz binaria. En el clúster se puede visualizar que todos los genotipos se dividen en función del cultivar al cual pertenecen, pero hay un grupo intermedio en el cual la diferenciación no resulta del todo clara. Por este motivo, se efectuó un nuevo clúster que fue idéntico al anterior, pero teniendo en cuenta únicamente aquellos loci que fueron seleccionados mediante el criterio antes mencionado. En este clúster se puede visualizar de manera clara cómo todos los genotipos se ubican en función del cultivar al cual pertenecen. Se llevó adelante un análisis AMOVA utilizando la matriz con los loci selectos, cuya población fueron los genotipos, y como métrica se utilizó la distancia de Ditsche. No se encontraron diferencias significativas tanto entre cultivares como dentro de los mismos. Para la distancia de Ditsche, posiblemente esto sea debido a la existencia de muchas bandas ausentes. Esta distancia no acepta dobles ceros o dobles ausentes. Por este motivo, y para saltear este obstáculo estadístico, se llevó adelante un nuevo análisis AMOVA, utilizando la matriz con los loci también selectos, pero utilizando como métrica la distancia euclídea. Los resultados observados aquí manifiestan sí la existencia de diferencias significativas, tanto entre cultivares como dentro de los mismos. También se realizó un clúster utilizando como métrica la distancia euclídea, y se puede visualizar que los resultados son iguales a los clústeres anteriores en función de que los genotipos se diferencian completamente en función del cultivar al cual pertenecen. Respecto al análisis de la asociación entre la diversidad molecular y la caída de Cariopsis, los marcadores moleculares y el carácter caída de Cariopsis de los años 2017 y 2019 se compararon mediante Kruskal-Wallis. Se analizó por separado cada uno de los lochis de los ISSR con el carácter en estudio. Se detectaron diferencias que fueron estadísticamente significativas en 3 lochis del ISSR2 y en un locus del ISSR5, y las bandas encontradas, a que fueron asociadas al carácter en estudio, se hallaron en una mayor frecuencia
secuencia dentro del cultivar capivera. La información disponible en cuanto a las investigaciones referidas a la diversidad molecular en especies forrajeras con marcadores moleculares es realmente muy escasa. En este trabajo se lograron amplificar un total de 42 loci, de los cuales el 100% resultó polimórfico. Estos resultados son ampliamente mayores a los resultados encontrados por Armando, en el cual el 88% del polimorfismo encontrado sobre los 117 loci evaluados en el cultivar también capivera. Y este alto porcentaje de polimorfismo fue similar al encontrado por Cidades sobre accesiones de Paspalum notatum con marcadores de tipo ISSR que presentaban secuencias de nucleótidos muy similares a los ISSR 1 y 2 utilizados en este trabajo de tesis. Y a partir de la variación encontrada, resulta posible dividir a la especie en sus dos cultivares a través de un análisis AMOVA mediante la distancia euclídea. Esto fue posible gracias a investigaciones realizadas por otros autores que encontraron resultados congruentes a lo esperado utilizando esta distancia euclídea también sobre marcadores de tipo RAP dominantes. El cultivar capivera mostró la mayor diversidad genética. Esto fue inesperado, ya que en nuestro país el cultivar más difundido resulta ser el cultivar Bambazzi. Nuestros resultados no fueron similares a los encontrados por Armando, ya que ellos plantean que la accesión CM, que representaba la semilla comercial de Bambazzi, exhibió justamente como resultado una mayor variabilidad poblacional. Creemos que sería necesario incluir estos marcadores en una corrida con un perfil de acrilamida, ya que aportaría una mayor definición y claridad en el perfil de amplificación, y sería interesante poder comparar la variabilidad detectada en los dos cultivares con otro tipo de marcador molecular. Para concluir, en el capítulo 3, los marcadores moleculares de tipo ISSR demostraron ser altamente eficaces para distinguir los cultivares analizados. Se ha observado una amplia variabilidad en la especie y se encontraron amplicones que fueron portados principalmente por el cultivar capivera, cuya presencia estuvo asociada directamente a una menor caída de cabriopsis. La caracterización y la evaluación de la diversidad genética de los cultivares de Panicum coloratum que se encuentran disponibles en la Facultad de Ciencias Agrarias constituyen un primer paso importante para su incorporación a programas de mejoramiento futuros desarrollados para la especie. Quiero agradecer a las colaboraciones realizadas por la Facultad de Ciencias Agrarias, como por la Universidad Nacional de Rosario, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Agrarias de Rosario y el INTA Rafaela por haber proveído de los materiales. Muchas gracias. Pasamos entonces ahora a las preguntas por los jurados. No, te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿El trabajo vos lo hiciste con una beca de investigación o cómo? El trabajo, ¿vos tuviste una beca de investigación o...? Una beca. Sí, perdón. La beca fue financiada por CONICET, una beca de tesis doctoral. Segundo, de todo lo que realmente has hecho, ¿te interesa trabajar con el mejoramiento de gramínea? Inicialmente el mejoramiento de gramínea justamente en esta especie fue planteado en la tesis, después por distintas condiciones la tesis fue virando para otro lado. Hoy en día la verdad es que no estoy 100% abocada en la parte de mejoramiento, pero sí me parece que en función de los resultados que pudimos obtener en este trabajo, sería interesante poder plantear un mejoramiento genético a futuro. A mí la verdad que me pareció muy interesante el trabajo, bastante completo, redondeado, abordando tanto los caracteres morfológicos como los productivos de campo, y me pareció muy bien. Y la parte de marcadores moleculares es muy interesante para adjuntar a los descriptores, ¿no?, de los nuevos cultivares desde mi perspectiva, digamos, ¿no? No es justamente la de mejoramiento, pero estos descriptores moleculares son útiles para diferenciar los cultivares. Es una herramienta muy eficaz para evaluar la pureza de las muestras. Me pareció muy interesante, digamos, esta parte. Yo lo que por ahí te sugiero que vas a seguir trabajando, y me parece, ojalá, porque realmente es un recurso de un humano capacitado ya, evaluar algunos parámetros de calidad de la semilla
durante la maduración, ¿no? La humedad de los cariópsis, en el momento de la desarticulación, el peso, relacionado con algunas variables climáticas, obviamente, porque la desarticulación también es tan importante acá, es tan importante, digamos, va de la mano con el llenado del cariópsis, que más o menos de un conocimiento a partir de los 15 días. La verdad que me gustó mucho el trabajo. Me costó leerlo, pero me gustó mucho todo el cierre, digamos, y las diferentes aristas que fuiste abordando. Un trabajo muy intenso, me parece. Florencia, la verdad que te felicito por la presentación, me pareció muy buena. Tengo algunas, muy poquitas preguntas, ¿no es cierto? Una de ellas es, en tu tesis por ahí mencionaste en la parte escrita que esta especie fue estudiada, o sea, presenta algún porcentaje o presentaba algún porcentaje de apomixis. ¿Sabés vos si estos cultivares que vos analizaste fueron analizados, digamos, valga la redundancia, para apomixis? Sí, estos cultivares, este análisis fue realizado justamente por un grupo de investigación de INTA Rafaela, que evaluó el porcentaje de reproducción sexual y el porcentaje de apomixis sobre estos materiales, y el porcentaje de apomixis fue inferior al 4%, ellos evaluaron directamente a nivel cromosomas y encontraron cromosomas de tipo cuadrivalentes y homogéneos, entonces, bueno, en función de eso también plantearon que fundamentalmente esta especie y esta variedad se reproduce de manera sexual, lo que no implica que no haya un mínimo porcentaje, por más que sea mínimo, de la existencia de apomixis. Sí, porque en realidad sí, la apomixis es importante porque en el caso de que vos encuentres algún genotipo, ¿no es cierto?, que por ejemplo, tenga mayor capacidad de retención de semillas, se podría fijar, ¿no es cierto?, este carácter a través de la apomixis. Claro. Sí, sí. Respecto a la caída de semillas, sabemos que es un factor muy crítico en forrajeras subtropicales o megatérmicas. La pregunta concreta que te quisiera hacer, en base a tu experiencia, lo que vos trabajaste en la tesis, ¿qué podrías sugerir a los que hacen mejoramiento genético de gramíneas para que se puedan llegar a lograr eventualmente cultivares, ¿no es cierto?, con menor caída de semillas? Y yo creo que lo que hay que apuntar es directamente a lo que es la sincronía madurativa de los cariopsis, porque en realidad, justamente como consecuencia de esa sincronía es que los cariopsis manifiestan esta capa de abscisión una vez maduros y se produce la caída. Creo que el momento en el cual hay que trabajar es justamente cuando se empiezan a expresar esas enzimas de la capa de abscisión. Ahí es donde se marca la sincronía de la maduración en el grano. Y ahí diría más que nada una sugerencia también, porque estos dos cultivares con los cuales vos trabajaste ya han pasado por un proceso de selección. Entonces, posiblemente sería conveniente, ¿no es cierto?, analizar otras poblaciones, en lo posible nativas. Entiendo que tiene origen africano, pero ahí se podría eventualmente encontrar, ¿no es cierto?, genotipos que respondan positivamente, digamos, a los caracteres que está buscando. Por eso es como que si bien son plantas alógamas, posiblemente como ya pasaron por un proceso previo de selección, yo no sé cuáles fueron los criterios de selección que utilizaron los que obtuvieron estos cultivares, pero por ahí estaríamos entonces tratando de buscar resistencia o menor caída de semilla, o los caracteres que vos utilizaste dentro ya de poblaciones que genéticamente están más emparentadas o que ya fueron seleccionadas por otros caracteres. Y bueno, la última pregunta me gustaría saber cómo vas a seguir, digamos, si vas a seguir trabajando con esto, cambias de tema. Justamente esta semana mi vida dio un giro radical porque empecé a trabajar en otro lado completamente distinto a lo que es la ciencia, pero la verdad es que no pierdo las esperanzas de volver a trabajar, porque la verdad es que me gusta mucho. Por el momento no voy a seguir con este trabajo, no voy a avanzar,
pero sí creo que es importante retomarlo y retomar estos resultados para poder seguir avanzando en el mejoramiento de esta especie. Pero por el momento queda acá. Felicitaciones nuevamente, es todo. Gracias, muchísimas gracias. Te felicito por el trabajo, sé que fue un esfuerzo enorme, más que nada la última parte que te agarró con la pandemia, y igual hiciste todo lo posible por terminar la parte experimental. Me gustó mucho leer la introducción, me gustó cómo estaba escrita. También te quiero agradecer que nos enviaste el detalle de los cambios hechos, que tuviste muchas de las observaciones que te hicimos, que bueno, desde mi parte no la había requerido, e igual tuviste el detalle de enviarnos todos los cambios que habías realizado en función de las observaciones que te hicimos. Y bueno, te quiero hacer algunas preguntas. Como sabes, no soy ingeniera agrónoma y por ahí me pierdo algunas cosas y también me dan curiosidad, porque bueno, sé que es muy difícil trabajar también con estas especies nuevas que están poco caracterizadas, así que respeto mucho y valoro mucho el trabajo que hiciste. Si vos analizás tus resultados, digamos, viendo lo que obtuviste, ¿qué aconsejarías, en qué momento se cosecharían o aconsejarías cosechar las semillas para obtener una mayor cantidad en función de los resultados que obtuviste? ¿Podés llegar a alguna conclusión en ese sentido? En realidad varía tanto la maduración de los cariopsis y aparte cada una de las plantas tiene numerosas panojas, que realmente resulta muy complejo cosechar semillas, sobre todo semillas de calidad, porque se cosecha una alta proporción de semillas de bajo peso o inmaduras, pero poder cosechar semillas de calidad es muy complejo. Por eso también, si uno quiere comprar estas semillas para sembrarlas, los precios son muy elevados, y lo que se trabaja en el campo es mediante directamente lo que es propagación vegetativa. A medida que los rizomas entran en contacto con el suelo, enraizan y inmediatamente crece otra planta. Pero si yo tuviera que pensar en un momento en el cual poder cosechar las semillas, la verdad es que es muy variable y no hay cosechadoras adaptadas, y tampoco conviene obviamente adaptar una cosechadora a pesar de que pueda ser manual, para poder cosechar esas semillas. Y en cuanto a las semillas, cuando vos cosechaste, no presentaste los resultados, pero quizás sí pudiste observarlo a lo largo de los experimentos, de cuántas semillas de esas están llenas, si hay mucha proporción de semillas llenas, ¿eso lo pudiste ver en el trabajo? Y considerando las investigaciones de autores previas, donde se considera que una vez que el cariopse madura, inmediatamente se forma esa capa de abscisión en la base de la espícula y abscisiona el cariopse, consideramos que las semillas que obtuvimos, que cosechamos, están maduras, y la prueba de germinación es también un resultado de que los cariopses obtenidos estaban maduros al momento de haberlos cosechado. Claro, no tenés idea de cómo, por ejemplo, las semillas que quedan todavía unidas, si tienen alguna posibilidad de germinar o no, cómo es eso. No, las semillas que quedan en la planta son semillas que todavía no cumplieron su ciclo madurativo, entonces realmente los porcentajes de germinación que se puedan obtener de esas semillas serían muy bajos. También en la panoja lo que yo pude visualizar, que no solo encontramos cariopsis en distintos estadios de maduración, sino que también dentro de la misma panoja, cuando la panoja era muy grande o muy larga, había también flores en distintos estados de maduración. Entonces, interpreto que los que quedan adheridos a la panoja todavía no están en condiciones de germinar porque son cariopsis inmaduros. Sí, o quizás son semillas vacías que quedan unidas por... Exactamente. A mí lo que me llama la atención es que vos tenés que Bambatsi tiene más semillas, tiene como todas las características morfológicas de la panoja son más grandes, y después cuando haces, y el peso húmedo incluso también es mayor, o igual, pero cuando haces el porcentaje de masa seca se invierte, y Capiveira tiene mayor que Bambatsi. ¿A qué crees que se puede ver eso? ¿Puede ser que hayan quedado más semillas unidas a la panoja en Capiveira y por eso no se me ocurre por qué puede ser esa diferencia?
Porque si bien las variables morfológicas, la mayoría de las variables morfológicas son mayores en Bambaxi, ¿y por qué el porcentaje de materia seca es mayor en Capibera? ¿Eso es lo que planteás? En realidad tienen un hábito de crecimiento, presenta un hábito de crecimiento, Bambaxi presenta un hábito de crecimiento que es mucho más erecto, y Capibera presenta un hábito de crecimiento más rastrero, presenta una mayor cantidad y un mayor desarrollo de hojas, que nosotros no lo evaluamos eso. Inicialmente hubo un proyecto, pero fuera de mi trabajo de tesis, para evaluar producción forrajera, producción de hojas, y ahí ya habíamos empezado a visualizar que el cultivar capibera presenta un mayor desarrollo en lo que es producción de biomasa. Así que en eso es donde se fundamenta los mayores valores de producción de materia seca de cultivar capibera. Cuando ustedes analizan, digamos, vos decís que año a año no hubo cambios ambientales, pero se tiene en cuenta porque vos tenés la planta en el campo y esa misma planta la cosechás el primer año que la pusiste a campo, pero el segundo año ya estaba puesta la planta. ¿Se tiene en cuenta la edad de la planta en estas variaciones? O sea, no viste variaciones, pero esas variaciones, digamos, tampoco se deben a la edad de la planta. ¿Cuánto tiempo podés tener una planta en el campo y seguir cosechándola? Son plantas perennes, así que si están bien manejadas pueden estar más de 4 años en el campo produciendo, con buenas condiciones ambientales como las que se evaluaron en el trabajo. Ahora, sobre condiciones hostiles, probablemente los años productivos se reduzcan bastante. Y una cosa que me queda duda, en el análisis de componentes principales que hiciste en el primer capítulo, ¿pusiste la caída de Cariopsis? No, porque el análisis de componentes principales fue evaluado únicamente para variables morfológicas asociadas a panoja. Estuvo en ese subtítulo, digamos, pensado. No, me parece que podría haber sumado Sí. al agrupamiento entre cultivares, haber agregado esa variable. Y bueno, y después, bueno, con respecto al último capítulo, me pareció interesante porque, bueno, pudiste desarrollar los marcadores, que hayas podido encontrar un marcador asociado al carácter de interés, me parece que está buenísimo para tener en cuenta de ahora en más, me parece que es un logro importante. ¿Cómo se te ocurre que podrías seguir con este trabajo para poder localizar en un mapa estos marcadores, para ver cuál es la región? O sea, vos identificaste varios marcadores, pero no tenemos idea si están en una misma región del genoma, si están en regiones diferentes. ¿Cómo se te ocurre que podrían seguir? Se me ocurre que, primero, como mencioné, utilizar una matriz de acrilamida y probar estos marcadores en un perfil distinto que permita visualizar de una mejor manera los polimorfismos, pero también, bueno, no sé si responde también a tu pregunta, pero yo sumaría otro tipo de marcadores No, sí, estoy afirmando lo que vos decís. Que complementen los análisis de los marcadores ISSR, por ejemplo, no sé, usar microsatélites u otro marcador de tipo codominante que puedan identificar más de un alelo. Sí, también podrían hacer un mapa, o sea, seleccionar 2 individuos que tengan más diferencia entre el carácter de interés y ver si, o sea, ya que tenés el dato de que aparentemente hay un componente genético importante en la caída de Cariopsis, entonces podrían hacer un mapa seleccionando a partir de todo este material que vos tenés ya caracterizado, tenés un material muy rico para poder decidir qué genotipos cruzar y después hacer un mapa genético y cómo están estos marcadores dentro de ese mapa. Eso sería como algo interesante para hacer de ahora en adelante. Estos materiales que no están caracterizados, todo lo que uno desarrolle es importante para después poder seguir el estudio. Lo que me quedaba, digo, cuando hiciste los marcadores que se ve, como vos decís, sería interesante hacerlo en acrilamida. Me parece que sería interesante hacerlo en acrilamida porque la acrilamida es más sensible y por ahí te permite. Yo veía que en Bambaxi los perfiles de amplificación parecería como que funcionó un poco mal la PCR, ¿no? Porque se ven, en algunos casos se ven las bandas y en otros casos no se ven. Sí. No sé si la hoja, vos viste que hay alguna diferencia en la composición de la hoja, a lo mejor que son distintas las plantas y eso hace que la calidad del ADN o que tengas ahí algún inhibidor o algo que te esté perjudicando en el perfil de amplificación, pero al hacerlo en acrilamida, tenés como tiene mayor sensibilidad, tenés la posibilidad de ver mejor el perfil de bandas. Sí, de hecho fue una de las ideas, poder terminar el trabajo presentando los resultados sobre un perfil de acrilamida, pero bueno, debido a la circunstancia y a mi
necesidad inmediata de finalizar con el trabajo, la verdad es que no alcanzamos con el tiempo, pero sí está pensado correr los marcadores en acrilamida. Sí, por supuesto que no Sí. es un requerimiento, me parece que lo que vos alcanzaste a hacer es suficiente y muy importante, digamos, pero es también parte de conocer cuáles son las falencias o las carencias o las dificultades que presenta el sistema para poder mejorarlas de ahora en adelante. Sí. Bueno, Flor, te felicito por tu trabajo, nos seguimos viendo, suerte en tu nuevo proyecto